Hoy el mercado estadounidense reaccionó con entusiasmo tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. El expresidente Donald Trump está furioso y con razón. Japón acaba de recortar lo que se promocionó como un enorme acuerdo de inversión de $550.000 millones en Estados Unidos, un movimiento que ha enviado ondas de choque a través de Wall Street y más allá. Esto no es solo un tropiezo, es un golpe económico en toda regla, con efectos dominó que amenazan con remodelar el panorama financiero de Estados Unidos en 2025. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se desmoronó de manera tan espectacular un acuerdo que Trump proclamó como una victoria histórica para el empleo y los mercados estadounidenses? Vamos a desglosarlo. Primero, el contexto. A finales de julio de 2025, Trump subió al escenario para anunciar un compromiso colosal de $550.000 millones por parte de Japón como una piedra angular de su legado económico. Lo llamó nuestro dinero, una avalancha de inversión que impulsaría la manufactura, la tecnología y la infraestructura de Estados Unidos. Las fábricas trabajarían a pleno, los empleos se multiplicarían y Wall Street se dispararía. La promesa era audaz, arrogante y al más puro estilo Trump. América primero, con Japón pagando la factura. Pero aquí viene el baño de realidad. El principal negociador de Japón, Ryosei Akazawa, soltó una bomba días después aclarando que solo entre el 1 y el 4, el 2% de esos $550.000 millones, aproximadamente entre 5.500 y 11.000 millones, representan inversiones directas reales. El 98% restante, préstamos, no subvenciones, no regalos, sino préstamos a tasas de mercado completas, otorgados a EEUU, después de que su calificación crediticia bajara a AA. Esto no es una inyección de efectivo, es un acuerdo de deuda, y está muy lejos del milagro económico que Trump vendió al público. Las consecuencias fueron inmediatas. Wall Street, ya nervioso por un turbulento 2025, se desplomó. El 5 de agosto de 2025, el Dow Jones se hundió 1.200 puntos en una sola sesión, borrando $1,3 billones en valor de mercado. El S&P 500 perdió un 4,7%, su peor día desde el desplome pandémico de 2020. Gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, que Trump afirmó que se beneficiarían de la inversión japonesa, vieron cómo sus acciones se desplomaban un 6% y un 8%, respectivamente. El Nasdaq, con un gran peso tecnológico, cayó casi un 5%. Los inversores no solo reaccionaban a la aclaración de Japón, también se enfrentaban al desmoronamiento de una narrativa que había sostenido la confianza del mercado durante semanas. Publicaciones en X capturaron el ánimo. Los usuarios lo llamaron una estratagema de señuelo y cambio, con un post viral que decía: Trump nos vendió un sueño de 550 millones de millones, pero Japón nos entregó un pagaré de 540 millones de millones. Otro usuario lo expresó sin rodeos: Wall Street sangra y Trump grita. Esto es lo que pasa cuando exageras un mal acuerdo. Entonces, ¿por qué Japón se echó atrás? La respuesta radica en una mezcla de geopolítica, economía y confianza dañada. Primero, la rebaja de la calificación crediticia de EEUU a AA. A principios de 2025, encendió las alarmas en Tokio. Japón, una nación con su propia montaña de deuda, más del 250% del PIB, no iba a verter cientos de miles de millones en un país con una perspectiva fiscal inestable. Los préstamos a tasas de mercado, no las inversiones, se convirtieron en su cobertura contra el riesgo. Segundo, las políticas comerciales de Trump no ayudaron. Su gobierno impuso aranceles agresivos, incluido un gravamen del 15% sobre las importaciones japonesas, lo que agrió las negociaciones. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón indicó que no comprometería capital masivo mientras enfrentara lo que Akazawa llamó barreras comerciales punitivas. Tercero, las propias prioridades económicas de Japón cambiaron. Con la desaceleración de China y la crisis energética en Europa, Tokio redirigió fondos para asegurar sus propias cadenas de suministro, invirtiendo fuertemente en el sudeste asiático y en plantas nacionales de semiconductores.
Estados Unidos, al parecer, ya no era el billete dorado. Estados Unidos y Japón han logrado llegar, en palabras de Trump, a un enorme acuerdo. Los aranceles a la isla nipona pasarán del 25 al 15% a cambio de que Japón invierta 550.000 millones de dólares. Pero lo más revelador de todo este episodio no son las cifras ni los titulares. Es el mensaje silencioso que Japón y otros socios estratégicos están enviando a Washington. Por décadas, el relato dominante fue que Estados Unidos era la apuesta más segura, el mercado más grande, la moneda de reserva mundial, la economía capaz de absorber cualquier crisis y salir más fuerte. Sin embargo, en 2025, ese mito se está resquebrajando. La caída de la confianza en la capacidad de EBUPO para cumplir sus promesas no se mide únicamente en puntos del Dow o en la volatilidad del VIX. Se mide en la disposición, o falta de ella, de sus aliados para atar su futuro económico al de una nación cada vez más impredecible. La jugada de Japón no es un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio que comenzó a gestarse años atrás y que ahora se acelera. Desde el fiasco en la retirada de Afganistán, hasta la volatilidad política interna y el uso recurrente de sanciones económicas como arma diplomática, los aliados han aprendido que el respaldo estadounidense puede cambiar de dirección con cada ciclo electoral. Y si bien Trump encarna un estilo particularmente confrontacional, la desconfianza trasciende su figura. Incluso administraciones previas, más predecibles, no lograron disipar la percepción de que Estados Unidos siempre antepondrá su agenda doméstica, aunque eso implique dejar a sus socios en una posición vulnerable. En este contexto, los mercados están leyendo la jugada japonesa como una advertencia. Si Japón, aliado militar y comercial de primer orden, está dispuesto a condicionar hasta el último dólar de su inversión y blindarse con condiciones favorables, ¿qué se puede esperar de otros socios menos comprometidos con la alianza? Este cálculo es especialmente preocupante para las empresas estadounidenses que dependen de capital extranjero para expandirse o financiar proyectos estratégicos. Ya no basta con prometer retornos, ahora los inversionistas exigen garantías, control y, en muchos casos, ventajas competitivas que puedan sostener a largo plazo. La reacción en los círculos diplomáticos de Washington ha sido de alarma contenida. Algunos funcionarios admiten en privado que el anuncio inicial de Trump fue apresurado y que la cifra de 550.000 millones se presentó de forma engañosa para capitalizar políticamente. Otros, en cambio, defienden que incluso en forma de préstamos, el acuerdo sigue representando una inyección de liquidez al sistema. Sin embargo, esta última narrativa pierde fuerza frente a la evidencia. Los préstamos con intereses y condiciones estrictas no generan el mismo efecto multiplicador que una inversión directa sin ataduras. Estados Unidos y Japón acaban de cerrar un acuerdo comercial que muchos consideran histórico. Un pacto que, según el presidente Donald Trump, podría ser el más grande de la historia. Mientras tanto, los adversarios estratégicos de Estados Unidos están tomando nota. China, que desde hace años promueve acuerdos de cooperación basados en inversión directa en infraestructura, aunque no exentos de controversia, podría utilizar este episodio como argumento para atraer a países que empiezan a ver a Washington como un socio demasiado caro y complicado. Y Rusia, aunque económicamente debilitada por las sanciones, no pierde oportunidad de presentar la crisis de confianza como prueba de un declive inevitable de la influencia estadounidense. En la narrativa global, la historia ya no es únicamente que Japón redujo un acuerdo, es que un símbolo de la confianza internacional en Estados Unidos se ha agrietado, y cuando la confianza se erosiona, no se recupera con un discurso en Ohio ni con un arancel más alto. Se reconstruye con hechos, compromisos claros y resultados tangibles. El problema es que el reloj ya está corriendo y el margen de maniobra de Trump y del propio Estados Unidos se estrecha con cada día que pasa. Ahora hablemos de números, porque pintan un panorama brutal. De los 550 millones de dólares que Trump pregonó, solo 8 millones estaban destinados a inversiones directas en proyectos estadounidenses. Piensa en fábricas de chips y plantas automotrices. ¿El resto? Préstamos para infraestructura, energía y empresas tecnológicas.
con tasas de interés fijadas entre el 4,5% y el 5,5%, según el Banco de Exportación e Importación de Japón. Para ponerlo en contexto, eso significa entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en pagos anuales de intereses para Estados Unidos, suponiendo que se utilice el monto total del préstamo. Esto no es un estímulo, es un ancla financiera, y aquí está el golpe final. Japón ató estos préstamos a estrictas condiciones, incluidas transferencias de tecnología y acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las empresas japonesas. Es menos una asociación y más una transacción en la que Japón tiene la ventaja. La reacción de Wall Street no fue solo por los números, sino por la confianza. La afirmación de Trump de una inversión de 550.000 millones había impulsado un rally en julio, con el Dow subiendo 2.000 puntos en anticipación a nuevas fábricas y empleos. Cuando Japón aclaró la verdadera naturaleza del acuerdo, ese optimismo se evaporó. Los fondos de cobertura, ya nerviosos por los temores de inflación y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, se deshicieron masivamente de acciones estadounidenses. El VIX, el indicador de miedo de Wall Street, se disparó hasta 35, niveles no vistos desde el mercado bajista de 2022. Las acciones de pequeña capitalización, estrechamente ligadas al crecimiento interno, fueron las más golpeadas, con el Russell 2000 cayendo un 6,3%. Los fondos de pensiones y los inversores minoristas que compraron el discurso de Trump se quedaron con las pérdidas. Un post en X lo resumió así: el acuerdo de Trump se suponía que salvaría Main Street, pero está matando mi 401k. La respuesta de Trump: pura rabia. En un mitin en Ohio el 7 de agosto arremetió, calificando la decisión de Japón como una traición y prometiendo hacer que paguen. Insinuó nuevos aranceles de hasta un 25% sobre autos y productos electrónicos japoneses e incluso sugirió sanciones a los bancos japoneses. Pero los analistas son escépticos. Subir aún más los aranceles corre el riesgo de alienar a un aliado clave y podría resultar contraproducente, aumentando los precios al consumidor en EEUU. Acuerdo histórico entre Japón y Estados Unidos, un pacto alcanzado hace apenas unos minutos en el que se decide que Estados Unidos impondrá un arancel del 15% a los bienes y servicios japoneses con destino Estados Unidos. Las acciones automotrices como Ford y GM, ya golpeadas por problemas en la cadena de suministro, cayeron otro 3% tras las declaraciones de Trump, mientras crecían los temores de una guerra comercial. Japón, por su parte, no pestañea. Akazawa, en una conferencia de prensa el 8 de agosto, dijo: "Nuestro compromiso con la estabilidad global se mantiene, pero nuestras inversiones deben priorizar los intereses de Japón". Traducción: Estados Unidos ya no lleva las riendas. El impacto económico más amplio es escalofriante. El acuerdo de 550.000 millones se suponía que sería la base de la agenda económica de Trump para 2025, con promesas de 500.000 nuevos empleos y un aumento del PIB del 2%. Ahora, con solo 8.000 millones en inversión real, los economistas estiman que la creación real de empleo podría no superar los 20.000, apenas una gota en un mercado laboral de 160 millones. Proyectos de infraestructura, como un tren de alta velocidad propuesto en Texas, están ahora en el limbo, ya que los préstamos japoneses dependían de fondos equivalentes de Estados Unidos que el Congreso no ha aprobado. Las empresas energéticas que contaban con capital japonés para terminales de GNL están luchando por encontrar nuevos financiadores. Y en tecnología, compañías como Intel, que presionaron para obtener fondos japoneses para construir nuevas fábricas, enfrentan retrasos que podrían ceder terreno a Taiwán y Corea del Sur. Ampliemos la mirada al escenario global. El giro de Japón refleja una tendencia más amplia. Los aliados están cubriendo sus apuestas con respecto a EU. Con el dominio del dólar bajo escrutinio, China e India impulsaron la desdolarización en la cumbre BRICS de 2025. La reticencia de Japón a hundir efectivo en Estados Unidos señala una falta de confianza. Europa está haciendo lo mismo.
con Alemania redirigiendo 10.000 millones de euros hacia tecnología verde en Asia. Incluso Arabia Saudita, antes un socio confiable de EU, redujo los envíos de petróleo a América en un 15% en julio, citando reajustes estratégicos. La economía estadounidense, aún la más grande del mundo, comienza a parecer una apuesta arriesgada, y la fanfarronería de Trump no está ayudando. Sus amenazas contra Japón podrían escalar hacia una guerra comercial en toda regla, con el FMI advirtiendo que podría restar un 1,5% al PIB global para 2026. En casa, las repercusiones políticas son igual de caóticas. La base de Trump, ya frustrada por los recortes fiscales estancados, se está volviendo en su contra. Publicaciones en X desde cuentas MAGA muestran una creciente desilusión, con un usuario escribiendo: "Confiamos en que Trump traería empleos, pero Japón lo jugó. Es hora de respuestas, no de excusas". Mientras tanto, los demócratas están aprovechando el momento, con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, calificando el acuerdo como una clase magistral de incompetencia económica de Trump. Las elecciones legislativas de mitad de período se avecinan en 2026. En ese ya famoso cartel, allá por abril, Trump amenazaba con un 24% de aranceles para Japón. Pero ahora, tras semanas de duras negociaciones, la cifra se ha cerrado en un 15% para uno y otro bando. Y este fiasco podría costarles a los republicanos estados clave como Michigan y Pensilvania, donde se suponía que la manufactura prosperaría gracias al dinero japonés. Entonces, ¿qué sigue? Estados Unidos enfrenta una elección clara. Opción 1. Desescalar y renegociar. Reducir aranceles, ofrecer exenciones fiscales a las empresas japonesas y reconstruir la confianza. Es una píldora difícil de tragar para Trump, que ha construido su marca en presionar a los aliados. Opción 2. Redoblar el proteccionismo, imponer más aranceles y arriesgarse a aislar aún más a EU. Los economistas advierten que este segundo camino podría desencadenar una recesión, con la inflación alcanzando el 6% y el desempleo subiendo al 5,5% para mediados de 2026. La Reserva Federal, que ya lidia con una tasa de referencia del 4,25%, se vería obligada a subirla nuevamente, asfixiando a los consumidores y las pequeñas empresas. Por ahora, Wall Street lame sus heridas. El Dow ha caído un 8% desde su pico de julio, y los analistas de Goldman Sachs pronostican un trimestre perdido para el tercer trimestre de 2025. Japón, mientras tanto, está jugando ajedrez, no damas. Al redirigir fondos hacia Asia y Europa, asegura su propio futuro económico mientras deja que EU limpie el desastre. La ira de Trump puede ser buena para la televisión, pero no está recuperando los 550 millones de dólares que prometió. Como dijo un usuario de X, Japón no solo recortó el acuerdo, reescribió las reglas. En el trasfondo de esta historia se revela un escenario de promesas quebradas, errores de cálculo y un tablero global donde Estados Unidos ya no impone su voluntad con la misma fuerza de antes. La incógnita real no es solo si Trump podrá recomponer este acuerdo, sino si la nación será capaz de recuperar su influencia en un orden económico que cambia a un ritmo vertiginoso. Los próximos capítulos marcarán el rumbo de la política y la economía mundial. Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona esta historia y entender las fuerzas que están redibujando el mapa del poder, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo análisis.